Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de historia. Un placer para mí volverlos a encontrar por este medio y a conversar un poco sobre la historia de nuestro país, sobre la historia de Venezuela. El día de hoy vamos a continuar en un periodo que se llama el siglo XIX, ¿verdad? Y nosotros ya vimos la Guerra Federal. Bueno, ya vimos cuáles fueron sus consecuencias, este, digamos, cuáles fueron sus principales batallas, sus principales actores, cuáles fueron sus consecuencias más inmediatas, ¿verdad? Cómo quedó el país, etcétera. Ahora, para entender un poco cómo Antonio Guzmán Blanco llega al poder, hay que pasarse y no hay que perder de vista el gobierno del general Falcón, de Juan Crisóstomo Falcón, que al final fue el que resultó, eh, digamos, victorioso en la guerra federal, ¿no? El que salió victorioso en la guerra federal. Porque al final se dice que el que ganó la guerra federal fue el bando federal. El bando que alguna vez donde estuvo Ezequiel Zamora, ¿se acuerdan? Pues bien, se dice que este fue el bando que ganó. Y bueno, el que ganó tiene el poder. Y vamos a ver un poco, vamos a pasearnos un poco por este gobierno general Falcón y vamos a ver cómo Antonio Guzmán Blanco también tiene un papel importante en este gobierno que le va a permitir luego tomar el poder en 1870. La clase del día de hoy se va a basar en un libro que se llama De la Guerra Federal al Gomecismo, de Oscar Batalina, que es este libro que está aquí, que es un historiador venezolano. Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Se llama Falcón al Poder. Falcón como el Estado, por eso el Estado se llama así. Entonces, lo primero que tenemos en Falcón al Poder, vamos a ver un poco los aspectos del gobierno de Falcón, estos aspectos vamos a analizarlos en tres ejes fundamentales, que son los ejes que están acá. Primero, ¿qué es el gobierno general Falcón? Lo primero que tenemos que decir es que un gobierno que no introdujo ningún cambio sustancial en la vida política, social y económica del país. Es decir, nosotros podemos decir que el gobierno de Falcón pasó sin pena ni gloria, porque no introdujo ningún cambio sustancial. No hubo un cambio en la realidad política venezolana. Es decir, cuando la guerra federal comenzó, yo les dije, ¿no? Se planteaba este, un cambio. Se planteaba un cambio porque la gente quería mejores condiciones de vida. Esas mejores condiciones de vida no se produjeron. Porque Falcón básicamente no quiso o no tuvo la intención de realizar esos proyectos. Eso es como elemento número uno. Como elemento número dos, está aquí. En su gobierno se aprueba el decreto de garantías y de la instauración de los derechos proclamados por la Revolución Francesa. Es decir, este decreto de garantías decía que la población venezolana iba a tener derecho a la libertad, al sufragio universal, es decir, se garantizaban una serie de derechos que antes de la Revolución Federal no existían. También se garantizaba el derecho a la propiedad, algo que de facto excluía a la mayoría de la población que no tenían de caerse muertos, que no tenía propiedad. Este, el gobierno de Falcón este, en vez de generar proyectos que le permitieran a la gente adquirir pequeñas parcelas de tierra para sembrar, porque eso vivía la gente en ese momento, lo que hizo fue, este, digamos, dejar todo como estaba antes. Y tenemos como el punto número 3 la puesta en vigencia de la Constitución Federal de 1864. Esta Constitución Federal, como elemento particular o como elemento destacable, crea en Venezuela un Estado federal. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de Estado federal, quiere decir que las provincias tienen unas autonomías importantes. Entonces, en cada estado había un presidente, unos tribunales, un consejo legislativo, una pequeña asamblea, es decir, se replicaba la estructura del Estado Nacional en los pequeños territorios. Esto para este historiador que se llama Oscar Batalini lo que hizo fue desintegrar este, el poder nacional y efectivamente esto de convertir a Venezuela en un país federal se empuja por el nuevo caudillaje que están haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos caudillos que querían poder, ¿verdad? Y como los todos pueden ser presidente de una nación, vamos a crearle cada quien un pequeño paisito. Esto precisamente es el punto que viene acá que se llama el nuevo caudillaje al poder. Este, una cosa que sí pasa en el gobierno de Falcón es que se renovó la estructura del poder. Es decir, nuevos actores, nuevos sujetos sociales
empezaron a hacer vida en el poder nacional y en el poder regional. Estos nuevos actores son el caudillaje, es decir, son los hacendados latifundistas, son los nuevos hacendados latifundistas, porque miren bien, si bien la mayoría de la población no obtuvo tierra, aquellos que resultaron victoriosos y tenían grandes cargos en el ejército federal o eran allegados a Falcón, tuvieron grandes extensiones de tierra, y esto ingresaron de nuevo al poder. Así que son los nuevos hacendados latifundistas y los caudillos militares encumbrados por la guerra federal. Estos son los nuevos actores, son nuevos hacendados y nuevos militares que empiezan a estar en el poder, ¿sí? O empiezan a comer, a verle el queso a la tostada de lo que es Venezuela. El autor dice que comienza un proceso de desmembración de la política territorial, desmembración del territorio de la República. Y empieza un proceso de desmembración porque ya no se va a pensar una nación, sino se van a pensar territorios apartes, territorios apartados. O sea, cada quien iba a estar tranquilamente en su territorio, por lo menos ese era el objetivo. Vemos que luego ese objetivo no se cumplió, así como el objetivo que vimos por acá, que es el de los derechos proclamados por la Revolución Francesa. Eso estaba en el papel, muy lindo en el papel, pero en la vida real nada de eso pasaba. Luego tenemos que, adivinen qué, Falcón, además de Falcón también se dice que era un presidente flojísimo, y era un presidente flojísimo, no le gustaba gobernar. A cada rato le dejaba la presidencia a alguien, es decir, le dejaba la presidencia a su vicepresidencia, y él se iba a ver sus haciendas, sus caballos, se iba a ver o a atender otros asuntos que no tenían nada que ver con la nación. Sí, esto constantemente pasaba y la gente se daba cuenta. Pero dentro de este embrollo también al señor Falcón se le ocurrió pedir un empréstito. Es decir, cuando estamos hablando de empréstito, estamos hablando de un crédito a la banca internacional. El gobierno de Falcón se vio en la necesidad de pedir un préstamo a los bancos europeos para pagar un préstamo del gobierno anterior. Es decir, voy a pedir prestado para pagar lo que debo. Ahora, detrás de esto, detrás de este empréstito o detrás de esta intención de pedir prestado se ocultaba algo. Las ganas y las avaricias de robar. Es decir, hay un historiador que se llama Augusto Mijares que dice que es la primera vez que alguien que resulta victorioso entra al tesoro público, entra a las arcas de la nación a robarse todo lo que puede de una vez, de una vez. Eso por lo general es como una actitud de alguien que pierde y como perdió, se roba todo, es porque ya no va a tener chance, ¿no? Pero estos que ganaron, resultó ser que ganaron y una vez que llegaron empezaron a robar. No esperaron un poquito, no tuvieron ni un poquito de decencia, no esperaron ni que se calentara la cosa, ni que se enfriara, perdón, sino llegaron de una a robar. Esta gente pidió un empréstito en un banco europeo, le dieron más o menos como unas 500.000 libras esterlinas en un banco de Inglaterra, con lo cual el banco se quedó con la mayoría del crédito porque era el crédito que le teníamos que pagar al banco, ese se quedó con la mayoría del crédito, la compañía que le permitió hacer el trámite, la gestora, se quedó con el 5%, es decir, hay un poco de comisiones e incluso Antonio Guzmán Blanco, que fue en nombre de la República a hacer el trámite, porque la República lo mandó, se quedó con unos 68.000 libras. Es decir, lo que llegó a Venezuela fue casi nada, y cuando llegó seguramente se lo repartieron entre los otros factores de poder. Es decir, este empréstito que se pidió era fundamentalmente para volver ricos a unos pocos. ¿Sí? Esto es importante ver, muchachos, porque esta práctica no es solo una práctica, bueno, que lo hizo Falcón, sino es una práctica que mantuvieron muchos gobiernos durante todo el siglo XIX, que la forma de hacerse rico era llegar al poder. ¿Sí? Así que durante todo el siglo XIX vamos a ver que esta práctica comúnmente es recurrente en la política venezolana. Bueno, se robaron esos reales, muchachos. Y Falcón estaba también metido allí y Antonio Guzmán Blanco también. Sí, Antonio Guzmán Blanco, que era su más allegado, que era su mano derecha, también estaba metido en eso. Una vez que Antonio Guzmán Blanco se cogió sus reales, se fue al país. Porque además Antonio Guzmán Blanco, lo que nosotros podríamos decir también que tenía mucha astucia y mucha pericia. Él ya veía que el señor Falcón lo iban a derrotar. Y lo iban a derrotar porque es que nadie lo quería, porque no hacía nada. Lo que hacía era robar, no gobernaba, era bastante flojo para la presidencia y ya los factores del poder, incluso que lo llevaron, lo estaban viendo con malos ojos, ¿sí? Y ya preparaban ciertas revueltas, digamos, golpes de Estado. ¿Cómo cayó el gobierno de Falcón? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que eso cayera?
lo primero que nosotros tenemos que decir es que esos factores que influyeron fueron la incapacidad demostrada para poner en práctica planes de desarrollo. Como yo le decía al principio, es decir, el gobierno de Falcón fue incapaz de colocar alguna medida que beneficiara a la gente. Lo segundo, la escandalosa corrupción practicada por él y por Antonio Guzmán Blanco. Y el tercer elemento o el tercer factor que influyó en la caída del gobierno fue la inestabilidad política producto de las rivalidades entre caudillos. Es decir, en las regiones habían unas rivalidades importantes entre caudillos por quién iba a tomar el poder y eso hizo que el país constantemente estuviese inestable. Entonces nosotros tenemos un panorama, digamos, como bastante gris para la nación luego de la guerra federal y una de esas revueltas entre caudillos, adivinen qué va a ser Monagas. Ustedes se acuerdan de Monagas, ¿verdad? Y de los Monagas. ¿Se acuerdan que Páez lo puso, después él quitó a Páez, le dijo, aquí mando yo, se quedó 10 años en el poder, luego le dieron un golpe de Estado, el golpe de Estado posteriormente produjo la guerra federal, y adivinen que Monagas se levantó en armas otra vez, se levantó en armas porque los generales que habían apoyado en un principio a Falcón se le habían rebelado, se le habían volteado. ¿Por qué? Porque el general Falcón, digamos, no funcionaba, no servía. Entonces Monagas genera una revuelta, con el apoyo de los jefes militares y civiles del mundo liberal, comienza una arremetida contra Falcón que culmina con éxito en 1868 con la toma de Caracas. Es decir, el Monagas otra vez vuelve al poder. Es decir, un señor octogenario, un señor muy viejo que había vivido todo en su vida, pudo derrotar a este gobierno que había llegado triunfante, que apenas tenía 2 años en el poder, y ustedes se imaginan entonces la debilidad de un gobierno que le da un golpe de Estado tan pronto y además un golpe de Estado victorioso. Y se lo da a un señor que estaba a punto de morirse. Es decir, nosotros tenemos un gobierno fundamentalmente débil en este periodo, ¿verdad? Y ese golpe de Estado funciona. Monaga da un golpe y se cae con el poder. Lamentablemente, al menos para Monaga, se muere unos días después de tomar Caracas. Pero este acontecimiento se conoce como la Revolución Azul. Luego, José Ruperto Monagas, un familiar de Monagas, toma el poder y va a comenzar un periodo histórico como de 2 años de gobierno en los azules, donde Antonio Guzmán Blanco está en el exterior, y está en el exterior disfrutando de los reales que se robó, de la buena comida, tratando de dónde meter los reales en el banco, y otro elemento importante, le está echando ojo a la vida política nacional. Estos son los elementos de los que nosotros conocemos como el gobierno general Juan Crisóstomo Falcón, que son 2 elementos importantes y relevantes, y también como el señor Antonio Guzmán Blanco, que es el tema que estamos viendo, que es el guzmancismo, empieza a colarse en el poder venezolano, para luego tomar el poder y ostentarlo durante bastante tiempo. Esto es todo por hoy, muchachos. Un fuerte abrazo. Saludos. Saludos históricos.